Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de usar este medio de comunicación para hablar de su palabra que es lumbrera en nuestro camino, su palabra que es luz en nuestras vidas. Hermanos, vamos a reafirmar algunos conceptos que hemos estado dando en lo que se llama los medios o recursos de gracia, porque es importante que recordemos que el uso de estos medios o recursos de gracia no es exclusiva de cierto estatus eh, intelectual o teológico dentro de la iglesia de Dios en general, lo que es el cuerpo de Cristo. Quiero decir que no es algo exclusivo de los misioneros, de los maestros de Biblia, de los falsamente llamados apóstoles, de los pastores, de aquellas personas que se autonombran obispos o pastoras y obispas inclusive. Delante de nuestro Dios no existe esa categoría privilegiada como hijos especiales de Dios y que solamente ellos puedan usar, ejercitar o hacer uso y compartir los medios de gracia. No, el único que tiene autoridad y poder para hacernos a nosotros crecer y ser capacitados para los medios de gracia es el Espíritu Santo. Sí va a depender de la rendición que tengas tú en tu vida a Dios, a Jesucristo, el eterno Salvador, al Espíritu Santo, que es también Dios. Depende mucho, hermano, la vida rendida que tengas a Él para que Él te empodere. El Espíritu Santo a todos quiere empoderarnos para echar mano de los recursos o de los medios de gracia y así vivir la vida que Dios quiere en nosotros, que es una vida de obediencia, una vida de santidad, es una vida de un continuo proceso de crecimiento y de madurez espiritual, no por periodos, no en grecas, no, sino una línea vertical ascendente, siempre creciendo y constante hacia arriba, debe ser el crecimiento del cristiano. ¿Crecimiento en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos ha dejado al Espíritu Santo, que es el que nos ilumina para que podamos entender la palabra de Dios. Nos ha dejado la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es autor de ella. ¿Por qué? Porque Él inspiró a los santos varones de Dios para que pudiesen escribir en su idioma el lenguaje espiritual, el lenguaje de Dios. Y también nos ha dado como recurso, gran recurso, sublime recurso, la oración, que es una oración no contemplativa, sino una oración activa, en donde soy movido en dinamismo, con una fuerza del Espíritu Santo para vivir la vida que a Dios le agrada y de esa manera poder estar más y más cerca de nuestro Dios por medio de la oración. Tú y yo, hermano, no tenemos poder para presentarnos ante el altar de Dios y ser intercesores, ser expedir clamores, hacer súplicas, ruegos y peticiones, oraciones, inclusive ni acciones de gracia.
no tenemos ese poder para hacerlo. El que nos empodera es el Espíritu Santo y Él nos sostiene con su poder para que nosotros podamos tener acceso por Jesucristo hasta la presencia de Dios y poder decir, Abba Padre, y poder hablarle a Dios como si fuese nuestro amigo y poder clamar y suplicarle. Siempre, por supuesto, en todas las oraciones o las oraciones, siempre reconociendo la majestad de Dios, su excelencia, la gloria que lo rodea, su soberanía, su omnipresencia, omnipotencia y omnipoder, Él que todo lo sabe, Él que todo lo ve y que nada escapa ante su mirada, ante sus ojos. Bueno, tenemos que tener ese reconocimiento de Dios porque nosotros somos miserables seres humanos que vivimos aquí en la tierra, pero que el Espíritu Santo nos empodera, es decir, nos pone en una posición de poder, nos capacita, nos habilita, nos da poder, vigor y fuerza, la dinamita de Dios para poder presentarnos y clamar. ¿Y qué hemos de pedir como conviene? Dice el apóstol Pablo. Pues no, de ninguna manera. O sea, mi idioma es terrenal y solamente puedo hablar cosas terrenales. El idioma de Dios es celestial y Él habla cosas celestiales, pero el Espíritu Santo intercede por mí, por todos nosotros, con gemidos indecibles, palabras inefables que no podemos nosotros traducir ni siquiera mencionar, y aquellos que falsamente dicen que hablan el idioma del Espíritu Santo, falsamente lo dicen porque no entendemos el lenguaje divino, aún todavía no lo entendemos, pero en eso precisamente estamos, en crecer y tener más y más madurez para que podamos estar más y más en comunión con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y con nuestro Dios. Y repito, esto no es porque tengamos un corazón proactivo, capaz de tener la fuerza para hacer esa gran hazaña. No, no, no. Es el Espíritu Santo el que nos da el poder, nos empodera para que podamos nosotros crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Y por supuesto, todo esto tiene que ver con una vida hacia Dios, hacia el Padre, hacia Jesucristo, el Hijo, y hacia el Espíritu Santo, el gran consolador. Tiene que ver con una rendición de vida, con una vida, una voluntad humilde, depositada a los pies de Dios. Y Señor, como dijera aquella gran mujer, María, aquí está tu sierva, haz conmigo lo que tú quieras. Así también nosotros debemos imitar ese ejemplo de María y decirle al Señor, Señor, heme aquí para hacer tu voluntad. Entonces, mis hermanos, dejando asentado esto, que todos tenemos acceso a los medios o recursos de gracia, es que ahora vamos a hacer uno como paréntesis para no pensar concretamente en un medio de gracia, sino que vamos a ver por qué es necesario unir la fe a todo lo que nos acontece alrededor y dentro de nuestra vida. ¿Por qué es necesario que todos los mensajes de la palabra de Dios, todos los cantos que yo eleve en adoración y alabanza a Dios, todas las oraciones que yo haga con acción de gracias, implorando, clamando, intercediendo, todo lo que yo haga en mi vida, porque es necesario que yo mezcle, agregue, sume la fe a todo lo que estoy haciendo? Bueno, porque recordamos lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. De principio a fin, el cristiano se mueve por fe. Vivimos por fe. Y esto, hermanos,
a veces no tenemos una conciencia clara de qué significa vivir por fe. Pensamos que no tenemos que salir de la casa para nada, que no tenemos que trabajar en nada, que Dios va a mandar a sus cuervos. Perdón, porque algunos hermanos son los que llevan comida muchas veces a algunas otras personas en necesidad. No les estoy diciendo cuervos, ellos son nuestros hermanos muy dignos y que de veras con mucho amor llevan alimento a los hospitales y llevan alimento a los enfermos, a los familiares de los enfermitos, etcétera, etcétera. Pero en la vida cristiana no es esa actitud contemplativa de esperar y estar frustrándome porque no llega la ayuda, porque no llega la bendición, pero yo llamo oración a lo que es ese dinamismo. La oración es respondida cuando Dios produce en mí el querer y el hacer. Esa es una oración que es respondida. ¿Por qué? Porque inmediatamente Dios dice, estoy de acuerdo con lo que estás pidiendo, estoy conforme y te lo voy a dar. Ahora, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y te va a venir y te va a llegar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo nos dice en Filipenses que Dios, el Señor, produce en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Entonces, hermanos, cuando entramos al terreno de la fe, entramos, hermanos, a lo que conocemos como fruto del Espíritu Santo en la carta de Pablo a Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Pero no vamos a discutir el punto de que si es fruto del Espíritu Santo y por lo tanto yo nada más debo dedicarme a cosechar el fruto. No, no, no. No, precisamente por eso el Espíritu nos empodera para que nosotros en nuestra vida seamos capaces de poder mostrar ese fruto de aquel que está en nosotros, de aquel cuyo cuerpo nuestro pertenece al Espíritu Santo, es de Dios y en él habita el Espíritu Santo. Además de que Jesucristo, el Hijo de Dios, habita por la fe en nuestros corazones, es decir, no solamente la lev hebrea, sino también la cardía griega y también el cor latino, es decir, corazón, voluntad, alma, ahí está Jesucristo inundando también todo nuestro ser. Entonces, hermanos, si bien en Gálatas lo conocemos como fruto del Espíritu Santo y ustedes conocen cada una de las partes de ese fruto que están ahí escritas en Gálatas 5, 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y agrega el apóstol Pablo diciendo que contra estas cosas no tenemos ya que estar sujetos a la ley. No estamos bajo la ley. Obedecemos la ley de Jesucristo, que es la ley del amor. Obedecemos la ley de Jesucristo, que es la ley de vida en nosotros. Y que cumpliendo la ley de nuestro Señor Jesucristo, también estamos juntamente con Jesucristo cumpliendo la ley de la Torá, la ley escrita en el Antiguo Testamento o los 613 mandamientos o los que sean. Nosotros estamos ya en Cristo Jesús, Él cumplió la ley y en Cristo Jesús nosotros somos hacedores de esa ley. Pero ahora, hechos libres de esa carga de la ley, ahora nosotros somos siervos y obedecemos la ley suprema de mayor cúspide, de imperativo categórico, la ley de Jesucristo, la ley de Dios que está puesta en cada corazón de sus hijos. Pero hermanos, hay en el Nuevo Testamento cuando menos 4 listas, yo creo que debe haber más, cuando menos 4 listas que nos hablan de estados de desarrollo espiritual.
Así como cuando hablamos de la mente, hablamos de estados de desarrollo mental, como por ejemplo la conciencia, por ejemplo el carácter, por ejemplo la mente misma, lo que está en la mente, con algunas cosas de la mente, unas partes de la mente que son, ya dijimos algunas, pero agregamos, que son el entendimiento, el discernimiento, el aprendizaje, la enseñanza, la memoria, los recuerdos, la imaginación, la capacidad de pensar, todo lo que es el pensamiento que se queda almacenado en la memoria y que después viene en el recuerdo, todo lo que vivimos, lo que vemos, porque entra por nuestros ojos, entra por nuestro oído, lo palpamos con nuestras manos, todo eso va quedando en los recuerdos. Pero agréguenle a todo eso, hermanos, la capacidad de juzgar, la capacidad de hacer juicio, todo lo que tiene que ver en nuestra vida con las cosas que se encuentran asentadas en la mente y que de ahí de la mente, si son cosas que a Dios no honran, si son estados mentales que a Dios no glorifican, que a Dios no lo ponen en primer lugar en su vida, entonces estas cosas están en la mente siendo aprovechadas por el diablo para que en nuestra vida se produzcan las obras de la carne, que son las obras que ofenden a Dios. Por eso en, en Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo empieza diciendo un texto muy importante. Quiero leérseles, hermano. Voy rápidamente a Gálatas capítulo 5. En el versículo 16 dice Pablo, digo pues, andar. Acuérdense que la palabra andar o caminar o camino es una metáfora de la vida, de lo que es vivir la vida que a Dios le agrada. En este caso, andar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es vivir la vida que agrada a Dios, porque vivir en el Espíritu nos hace ser empoderados en las cosas que vienen aquí como fruto del Espíritu Santo. Pero dice la palabra de Dios, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando el apóstol va a mencionar alguna lista de características, en este caso del fruto del Espíritu Santo en mi vida, y que se convierten en características, parte de mi carácter, porque eso precisamente por eso es el carácter. El carácter son las características que yo tengo, no solamente físicas, sino también psíquicas y espirituales, es decir, del alma y del espíritu. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, hay un antagonismo. Por un lado, el Espíritu Santo me empodera para que yo en mi corazón, en mi espíritu y aún en mi mente, yo desee hacer las cosas del Espíritu que agradan a Dios. Pero por otro lado, si mi vida no se caracteriza por tener una vida de obediencia, una vida de lectura de la palabra de Dios, en donde yo esté creciendo siempre en el conocimiento de Dios y no solamente leerla, sino reflexionarla, entenderla, como dijimos, lo que Lucas 24:45 enseña, que el Señor Jesucristo abrió la mente, o sea, el entendimiento, como está escrita en la versión, el entendimiento de ellos, los discípulos y apóstoles, para que comprendiesen la Sagrada Escritura. Entonces, hay que comprenderla, hay que leerla, hay que entenderla, hay que comprenderla, pero reflexionar sobre y sobre todo, hermanos, vivirla, vivirla. Bueno, entonces, si andamos en el Espíritu, vivimos a obras del Espíritu y somos empoderados por el Espíritu para desarrollar más hacia arriba, hacia adelante, todos los estados de desarrollo mental.
ya mencionamos algunos y hablamos de otros, el razonamiento, la reflexión, la comprensión, el juicio, la opinión, hermano. ¿Quieres tener una opinión veraz, fundada perfectamente en la palabra de Dios? Bueno, lee la palabra de Dios, estúdiala, entiéndela, medítela, pide al Espíritu Santo que te ayude a desarrollar ese estado mental, que es la capacidad de opinar, la conciencia, el raciocinio, la inteligencia, también ahí está el designio, es decir, nuestras determinaciones, los propósitos, ¿verdad? Nosotros hacemos nuestros planes muy felices y muy confiados, pero si a Dios no le agradan, la última palabra la tiene Dios. Si Dios ve que no son para bien, la última palabra la tiene Dios. Así que yo puedo tener una vida llena de planes, pero esos planes tienen que ser primeramente porque Dios los puso en mi corazón, porque Dios sembró ahí el propósito en mi corazón y luego porque tienen que ser aprobados con Él para que tengan su bendición y su dirección y se lleven a cabo. La voluntad, el intelecto, el lenguaje, la prudencia, hermanos, qué importante es la prudencia y cuánta enseñanza hay en el libro de los Proverbios, en el libro de los Salmos con respecto a la prudencia, y ya no se diga en los evangelios, en palabras de Jesucristo, ¿no? Cómo nos enseña acerca de la prudencia, la, el sentimiento, el carácter, el entendimiento, el discernimiento, la percepción, todo eso que se encuentra como estados de desarrollo mentales, hermanos, en el espíritu, en el alma, tenemos también estados de desarrollo espiritual y en Gálatas el apóstol le llama frutos del espíritu. Pero, por ejemplo, miren, quiero leer con ustedes en Primera de Timoteo, capítulo, capítulo 4, versículo 12, y vamos a ver otra lista muy interesante. Díganme si no es también esto carácter del cristiano, es decir, estados de desarrollo espiritual, así como el amor, gozo, paz, etcétera, hasta templanza, son estados de desarrollo espiritual. En algunos que el Espíritu Santo vive en ellos, el fruto todavía está verdecito. En otros está un poquito amarillito, está muy cerca de la madurez, en otros ya está bien maduro y se refleja en la conducta, se refleja en la vida, se refleja en el ministerio, en el quehacer cristiano, en todo eso se refleja este fruto del Espíritu, ¿no? Por eso se nos exhorta a que andemos en el Espíritu. Andar en el Espíritu, mis hermanos, es precisamente esto, ¿no? Desde amor hasta templanza, pasando por la benignidad y la bondad y por supuesto la fe, porque el justo por la fe vivirá, dice la palabra de Dios. Bueno, ahora, en 1 Timoteo 4:12 dice la palabra de Dios, se los voy a leer. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Miren ustedes, estos estados de desarrollo espiritual, el apóstol Pablo le pide a Timoteo y la palabra de Dios nos los exhorta a nosotros para que seamos ejemplo. Díganme si no es un estado de vida. Díganos si no debe ser en nosotros un estado de desarrollo permanente o alguien cree que ya es un ejemplo en conducta, a alguien cree que ya culminó para ser un ejemplo en amor, en espíritu, en fe, en pureza. No, todo eso tiene que irse desarrollando, creciendo a medida que vamos creciendo nosotros para tener la estatura del varón perfecto. Entonces, por eso esta lista yo también la integro. No se dice que sea fruto del Espíritu, pero no importa, hermanos. Es obra del Espíritu. El Espíritu nos empodera, nos da poder, nos capacita, nos habilita para que nosotros podamos ser ejemplo a los creyentes en palabra,
Ay, hermanos, qué importante es la palabra que sale de nuestra boca. Esto requeriría otro mensaje aparte, hermanos, pero agréguenle a la palabra la conducta, el amor, el espíritu, fe, pureza. Luego dice, entre tanto que voy, ocúpate. ¿No es esto un estado de crecimiento? ¿No es esto un estado de desarrollo hacia arriba, creciendo? Dice, ocúpate, dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Esto no lo dice en Gálatas 5, 22 y 23. No dice que el fruto del Espíritu es la lectura de la palabra de Dios. Sí, nos empodera el Espíritu para que entendamos la palabra de Dios, pero finalmente, si el Espíritu está dentro de nosotros y el fruto del Espíritu se tiene que traducir en hechos nuestros, en acciones y conductas del ser humano, del cristiano, el Hijo de Dios, entonces compete a nosotros el fruto del Espíritu Santo. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Agréguenle pues a Gálatas 5, 22 y 23, agréguenle 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 y 13, la lectura, la exhortación, la enseñanza. Y luego dice, no descuides. ¿No es esto un desarrollo de estado espiritual? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, es decir, hazlas una actividad cotidiana. No solamente ocúpate, permanece en ellas. Y si permaneces en un crecimiento continuo, bien haces, para que tu aprovechamiento, aquí viene la palabra provecho, ¿no? Para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, tú eres de provecho para los que te rodean. Para todos los que te conocen, tú eres de provecho, los beneficias, los ayudas, los ministras, les sirves, eres útil a ellos. Por eso deben aprovecharte las personas que te rodean, porque tú vas a darles un empujoncito más para que vayan hacia adelante, para que sigan caminando hacia adelante y en este caso no den dos pasos adelante y uno para atrás, no, sino que sea continuo el caminar hacia adelante. Dice el versículo 15, lo volvemos a repetir, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos. Fíjense cuántas palabras le dice el apóstol Pablo para indicar que está viviendo estados de vida de desarrollo espiritual. Ten cuidado, persiste, no descuides por otro lado, ocúpate, mantente firme, ten cuidado de ti y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una aclaración aquí nada más. No está significando que Timoteo va a conseguir su propia salvación. De ninguna manera. No, pero no se olviden ustedes, hermanos, que en el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón por acción de la fe de Dios, por la benignidad de Dios que nos movió al arrepentimiento, nos movió es una forma muy gentil de decir, el griego dice que nos arrastró, el Espíritu Santo nos arrastra, es decir, la benignidad de Dios nos arrastra, nos empuja para que nos arrepintamos, ¿no? Y no porque lo haga fuerza, sino que es tal el amor de Dios y, y el Espíritu Santo está tan activo que el traductor quiso ser muy educado y dijo, bueno, nos guía.
nos guía al arrepentimiento, pero cuando nos damos cuenta de la hermosa benignidad de Dios, hermanos, que sin la benignidad de Dios yo no podría arrepentirme jamás de mis pecados. Entonces, cuando me doy cuenta de la importancia de la benignidad de Dios en mi vida, entonces amo más a mi Señor, glorifico más a mi Señor y digo, Señor, quiero ser también benigno y hacer que aquellos que me ofenden, yo pueda ser benigno con ellos y empujarlos, guiarlos para que te pidan perdón a ti primero y después puedan platicar conmigo y yo pueda tener paz en mi corazón al quitar todo obstáculo, toda aspereza, todo problema que me impida la llegada a Dios en oración de manera transparente. Pues dice la palabra de Dios, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Y no que Timoteo se salve. Acuérdense, hermanos, que el Señor nos salva, el Señor nos salvó, dice el apóstol Pablo, nos libró, nos libra, nos librará. Estamos siendo salvados, pero es menester que nosotros nos ocupemos de todas las cosas que tienen que ver con la acción de nuestro Dios para salvarnos día con día y para obtener la glorificación que es la salvación eterna. Pero ya desde este momento en que ya somos salvos, ya tenemos nosotros la esperanza y además la promesa de nuestro Dios de que nadie nos arrebatará de su mano. Y además también de que ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni el hambre, ni la persecución, nada, absolutamente nada, nadie nos podrá arrebatar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y si nadie me arrebata del amor de Dios, entonces, hermanos, mi lugar está en el cielo, eternamente con el Señor. Bueno, después dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, también es otra lista que, aunque no se menciona fruto del Espíritu, pero es obra del Espíritu que nos empodera a nosotros para poder llevarlas a cabo. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 10. Y observen ustedes cómo el apóstol Pablo vuelve a mencionar aquí primero una lista de cosas perversas, ¿no? Los avaros, los vanagloriosos, los soberbios, los ingratos, los desobedientes, los que no tienen afecto natural, igual que en Gálatas, igual que en 1 Timoteo 4:12 empieza a hablar de los apóstatas, ¿no? Primero, para después exhortarnos a mantenernos constantes y crecientes en los estados de desarrollo espiritual. Bueno, aquí también el apóstol Pablo en el capítulo 1, en el capítulo 3, versículo 1, empieza a hablar de las obras de la carne, para después entrar en el versículo 10 a las obras del Espíritu, que son los estados de desarrollo espiritual. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones inclusive, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Pero ahí está la lista, hermanos, de obras del Espíritu en las cuales nosotros somos empoderados para que podamos llevarlas a cabo. Y ya casi finalmente, hermanos, en segunda de Pedro, capítulo 1, Pedro, con otra forma de ver estos estados de desarrollo espiritual, repito, en donde es nuestra sumisión, nuestra sujeción de voluntad, nuestra obediencia, lo que hace que esto sea brillo en nuestra vida, lo que hace que esto se muestre
glorificando a Dios en cada instante de nuestra vida. Entonces, en 2 de Pedro 1, del 4 al 6, dice la palabra de Dios, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Hermanos, esto no es cualquier cosa. Para ser participante de la naturaleza divina es menester el nuevo nacimiento, es menester la regeneración, es menester el perdón de pecados, el arrepentimiento de nuestra vida, dejar atrás la vida pasada. Entonces, una vez que somos incorporados al cuerpo de Cristo por la salvación y el bautismo en el Espíritu Santo, entonces nosotros somos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, palabra tan de moda, ¿no? En todo el mundo, corrupción que hay en el mundo, dice Pablo, precisamente por eso, no es exclusiva de México, dice a causa de la concupiscencia. Esto los políticos no lo saben, esto el presidente no lo sabe, que es en la concupiscencia de los hombres, de todos los seres humanos, en donde se origina la corrupción. ¿Y qué es la concupiscencia? Es ese saco, es esa bolsa que está dentro de cada uno de nosotros, llena de deseos desordenados, llena de deseos que no agradan a Dios, llena de malos hábitos, de cosas asquerosas, de cosas perversas, de cosas viles, de cosas que en ningún momento glorifican a Dios. Pero, y esta es la solución a la corrupción, la regeneración, la vida nueva. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nuestra concupiscencia es nueva. Y aunque sea por un instante en nuestra vida de recién nacidos, del primer amor con nuestro Dios y Señor Jesucristo, tuvimos, hermanos, nuestra concupiscencia llena de puros deseos buenos, de puros deseos que alaban a Dios, de puros deseos que glorifican a Dios. En Jesucristo, esa concupiscencia se mantuvo siempre con deseos que glorifican a Dios, que honran a su Padre, con deseos bajo el control del poder, del dominio propio de Jesucristo mismo. Él no permitía que ningún deseo fuera desordenado, sino que estaba con ese dominio propio del poder eh, eh, excelentísimo del Espíritu Santo, y que él tenía la plenitud del Espíritu Santo, plenitud absoluta, y que él podía tener todo el control sobre sí mismo y sobre su concupiscencia. En él la concupiscencia había puro deseo que a Dios le agradara. En nosotros, hermanos, aunque sea por un instante, eso fue cuando fuimos nuevas criaturas. Pero después, hermanos, a medida que pasan los días, los minutos, las horas, luego las semanas, luego los meses y los años, hermanos, llega a haber etapas en la vida del cristiano en donde la concupiscencia está más llena de deseos desordenados que de deseos que agradan a Dios. Tengamos cuidado con eso, hermanos, porque en la concupiscencia, en los deseos desordenados, en las cosas pecaminosas que están ahí, está la corrupción de nuestra carne, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero gracias a Dios, que ahora como hijos de Dios, dice, el pecado no se enseñorea de vosotros, sino que predomina, hermano, debe predominar en tu vida, porque eres empoderado por el Espíritu Santo para que predomine en tu vida, para que tengas tú el poder de que en tu vida haya más deseos honestos, deseos que glorifiquen a Dios, deseos que honren el nombre de nuestro Dios, para que eso sea lo que predomine en tu vida. Dice la palabra de Dios en el versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, que no, diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, esto ya lo dijo Pablo también, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad,
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Yo no sé por qué Pedro pone hasta el último el amor, lo que en Pablo, en Gálatas 5, 22, 23, el amor es el primero, ¿no? Lo primero del fruto. El fruto del Espíritu es amor. Y aquí Pedro lo pone en último lugar. El amor no importa, hermanos. El amor no es que sea lo más importante en nosotros. Todo lo que tiene que ver con los estados de desarrollo mental, llámese frutos del Espíritu, llámense obras del Espíritu Santo, llámense las cosas que el Espíritu Santo nos empodera a nosotros para que podamos llevar a cabo, todo esto, hermanos, va a hacer que nuestra vida siempre esté en continuo crecimiento. Y recordar, hermanos, que a todo esto que acontece en nosotros, que a todo lo que ocurre en nuestra vida, que todo lo que escuchemos de la palabra de Dios en la iglesia, en nuestros devocionales, en nuestras lecturas propias, cada vez que leamos la palabra de Dios, cada vez que cantemos, cada vez que oremos, siempre acompañar a este hecho, a este acontecimiento, a estas cosas, acompañarlo con la fe, tal y como dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, de esta manera. Porque también a nosotros, los cristianos hoy en día, se nos ha anunciado la buena nueva, tradúzcase como evangelio, como a ellos, es decir, ¿a quiénes? Pues a los antiguos, a los israelitas, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué no les aprovechó el oír la palabra? ¿Por qué no hubo ningún beneficio, ninguna utilidad, ninguna ganancia? ¿Por qué no hubo nada en ellos que fuera para dar un paso adelante y no 10 para atrás? ¿Por qué no hubo ninguna ventaja para correr la carrera que tenemos propuesta? ¿Por qué no iban en ventaja? Al contrario, iban siguiendo a otros, pero no eran ellos los que llevaban la delantera y la ventaja en esta carrera. ¿Por qué no les aprovechó la palabra de Dios? Dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Sin fe, hermanos, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, terminamos, pero quiero decirles a ustedes que así como tenemos los estados de desarrollo mental, que podemos rendir a Jesucristo y que también esa es la meta, que todo ese poder inmenso que Dios puso en el cerebro, en la mente de todos los seres humanos. Recordar, hermanos, que el entendimiento es una parte de la mente y acuérdense ustedes de este principio universal que dice que la parte es menor que el todo. Es decir, el entendimiento es una parte de la mente, así que la mente es el todo, es mayor, pero esa mente tiene que ser totalmente transformada a la mente de Jesucristo. Estamos en ese proceso de desarrollo, pero vamos a ir creciendo, vamos a ir adelante. Pídele a Dios, hermano, pídele a Dios que te ayude y que el Espíritu Santo te empodere para que puedas vivir día con día los estados de desarrollo espiritual de los cuales ya leímos y en los cuales se nos pide que nos ocupemos, que permanezcamos en ellos, que sean de aprovechamiento en nosotros y en los que nos rodean, que persistamos en ellos, que lo sigamos aprendiendo, que seamos persuadidos de todas estas cosas que glorifican a Dios y que el Señor te guíe en tu vida para que crezcas más en madurez y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga, hermano, y todavía tenemos en esta pausa que hemos hecho de los medios, tenemos más explicaciones al respecto de esto. Que el Señor te bendiga. Amén.